Y mientras usted se coloca de pie, por favor, busque en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis en el capítulo 3. Hemos estado mirando algunos mensajes fundamentados en este libro. En la semana iniciamos las bienaventuranzas, las 7 bienaventuranzas de Apocalipsis. Ya hemos estudiado 2. Hace 8 días miramos Apocalipsis capítulo 22. ¿Recuerdan el mensaje? Sí, ¿qué? Sí, vengo pronto. Sí, vengo pronto. Dice Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 14, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego, desnudo? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te haga rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor, ¿cuántos vencedores hay aquí esta mañana? Le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Puedes tomar asiento, iglesia, esta mañana. Y vamos a hablar tibios espiritualmente, el peligro de la tibieza espiritual, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Hay iglesias como la de Esmirna, como la de Filadelfia, que el Señor no tenía ninguna reprensión para ellos. Pero lo que es esta iglesia y la iglesia de Sardis son iglesias con las cuales el Señor les habló muy fuerte y utilizó un lenguaje muy fuerte. Y son cosas que usted y yo podríamos pensar en esta mañana. Piensa que alguien de la iglesia se te acerca y te dice: tú eres un miserable, tú eres un desgraciado. ¿Cómo tomaríamos nosotros eso? Nos sentiríamos ofendidos. Quizás nos dolería en el corazón que alguien, quizás tu líder, una autoridad, un hermano de la iglesia, te llamara de esa manera. Ahora, tanto esta iglesia, como lo dije, y la iglesia de Sardis, Dios les dijo cosas fuertes. Si usted puede leer conmigo en el capítulo 3, en el versículo 2, bueno, leamos desde el 1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Ojo,
Esta iglesia, la iglesia de Sardis, es una iglesia que está muriendo espiritualmente, está en agonía. Mientras que la iglesia de Laodicea es una iglesia tibia, así la llama el Señor. Ha entrado en un confort, ha entrado en una tibieza espiritual, que por eso el Señor tiene que llamarle la atención. Ahora, recuerde que el mensaje son 7 iglesias. Y el número 7 es el número de totalidad, de perfección, de plenitud. Y eso nos indica que aunque eran mensajes enviados individualmente a algunas congregaciones que estaban ubicadas en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, allí estaban ubicadas estas iglesias, hay una totalidad en su mensaje y es pertinente para la iglesia en todos los tiempos. Cuando miramos la historia de esta iglesia es muy triste, porque la iglesia entró en una tibieza espiritual, en un adormecimiento donde ellos no discernían su propio estado espiritual, donde ellos pensaban que estaban bien delante de Dios y pensaban que estaban bien porque tenían bienes, porque tenían dinero, porque tenían comercio, porque la iglesia económicamente era próspera. Y algunos cristianos piensan que ellos están bendecidos por el Señor porque Dios les bendice económicamente. Pero la bendición de Dios es integral, no solo es la economía, no solo es el sustento que Dios trae para nuestras vidas. Pero esta iglesia perdió ese fuego, porque déjeme decirle que hubo un momento en que espiritualmente la iglesia estaba encendida, había un avivamiento allí, pero ellos fueron dejándose apagar. Y cuando sucede eso en un cristiano o en una iglesia, la iglesia entra en un letargo espiritual. Para entender el mensaje a esta iglesia, en primer lugar, hablemos del contexto histórico. ¿Quién era Laodicea? Laodicea se encontraba aproximadamente a 65 kilómetros al sur de Filadelfia y también más o menos a unos 65 kilómetros de la iglesia de Éfeso. Esta ciudad fue fundada por Antíoco II y mire lo que significa su nombre. El nombre fue dado en honor a la esposa de Antíoco, que se llamaba Laodicea, y significa justicia o juicio del pueblo. También significa gobierno del pueblo. Se destacaba porque de todas las provincias que habían allí, esta era la más pudiente económicamente. Tenían dinero. Allí habían cría de ovejas y ellos producían telas de muy buena calidad en ese lugar. Un dato para entender algo que el Señor habla de la tibieza es que el agua la traían de unos termales que estaban a unos 10 kilómetros de la ciudad. Y los termales eran lugares frescos, pero cuando el agua llegaba a la ciudad estaba caliente o estaba tibia, no era muy apetecida por los ciudadanos. Básicamente son los datos de esta iglesia. Bueno, hay otro dato interesante. Esta ciudad sufrió un terremoto en su tiempo y era tan rica económicamente, ellos en su momento dependían del Imperio Romano, que no permitieron que Roma les ayudara a reconstruir la ciudad. Ellos, con su economía, con su sabiduría, con su poder, ellos mismos reconstruyeron la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque para ellos no necesitaban de nadie. Rendían culto a un dios llamado Zeus y a otro dios llamado Esculapio. Básicamente
es el contexto histórico de esta ciudad. En segundo lugar, miremos la presentación que se hace del Señor, versículo 14. Dice el texto: y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Cuando el texto habla del ángel aquí, el ángel de la iglesia en este caso es el pastor de la iglesia. Jesucristo le remite una carta a los pastores de cada iglesia, pero mire la presentación: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Entonces, el primer atributo que se le da al remitente es el amén. ¿Quién es el amén? El amén es Jesucristo. Y el amén quiere decir así sea, o sea hecho. Quiere decir que cuando usted y yo oramos, normalmente elevamos una oración y lo hacemos en el nombre del Señor y cerramos diciendo amén. Estamos diciendo así sea hecho o se cumpla lo que acabamos de pedir. Pues en 2 de Corintios 1:20 dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Jesucristo es el así sea. Jesucristo es el amén, para que lo tengas en cuenta. O sea que esta palabra es fiel y se va a cumplir. El otro nombre es el testigo fiel y verdadero. Yo le pregunto, ¿será que Jesucristo es un testigo fiel? ¿Será que Jesucristo es un testigo veraz? Hermanos, por supuesto que es un testigo fiel. Eso nos deja evidenciar la inmutabilidad de quien está hablando acá. Él y su palabra y su obra son verdaderas. Y yo le hago una pregunta esta mañana: ¿será que podemos creer a este testimonio o no? ¿Podemos creer al testimonio de Cristo? O sea que lo que Él va a decirnos esta mañana es verdad o no es verdad. No hay duda, no hay sombra de duda para nosotros. Para alguien ser considerado testigo se requerían tres cosas. Primero, haber visto con sus ojos lo que iba a atestiguar. Déjeme decirle que Jesús, en Apocalipsis capítulo 1, dice que Jesús está en medio de la iglesia. Que Jesús, siendo Dios, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Entonces, Él es testigo. A Jesús no le contaron que la iglesia estaba en esa situación espiritual. A Jesús no le cuentan cómo está esta iglesia. No, Él sabe cómo está la iglesia. Él está en medio de nosotros porque Él se pasea en medio de nosotros y Él sabe lo que tú y yo pensamos, sentimos, decimos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, cuál es el estado espiritual de esta congregación. En segundo lugar, debía ser una persona competente para dar testimonio. Y competente es que tanto su testimonio como su vida fueran coherentes. Es como si a ti te va a evangelizar o alguien te va a hablar de Cristo y es un borracho. Pues tú no le vas a creer. O es un brujo o da mal testimonio, no tiene la autoridad. Yo le pregunto, ¿será que Cristo tiene la competencia para testificar? Claro que sí. Y en tercer lugar, el testigo debía estar dispuesto a decir la verdad y nada más que la verdad. No podía decir otra cosa. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Le pregunto, ¿quién es ese fiel y verdadero? No le escucho. ¿Quién es ese fiel y verdadero? Jesucristo. Jesucristo es el fiel y verdadero. El otro nombre que se le da aquí al Señor es
el principio de la creación. Pero más que traducirlo como el principio, es el origen mismo de la creación. Jesús es el creador de todas las cosas. Jesús es el amén. Jesús es el testigo fiel. Entonces, esa es la presentación que se hace del Señor y su testimonio es digno de confiar. Ahora sí entremos en el grueso del mensaje, en lo relevante del mensaje, la evaluación de la iglesia. Y para evaluar la iglesia tenemos que mirar dos cosas. La primera es lo que la iglesia pensaba de ella. Y lo segundo es lo que Jesús veía en la iglesia. Y sabe, eso sucede con nosotros. Y eso sucede con la iglesia a nivel mundial. Nosotros podemos pensar que espiritualmente estamos súper bien con el Señor porque medimos nuestra espiritualidad con determinadas cosas. Esta iglesia medía su espiritualidad por sus bienes económicos. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿cómo debemos medir nosotros nuestra espiritualidad? Pues de acuerdo a la palabra, ¿no? El estándar para nosotros es la Biblia. No se trata de lo que alguien por adularnos diga, ay, tú eres un siervo del Señor, tú eres el ungido del Señor, tú eres el mejor, tú eres el más grande. No, se trata de lo que Dios dice en su palabra. Y eso sí nos puede llevar a medir verdaderamente nuestra espiritualidad. Vamos al versículo 15. Dice el texto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo primero que tenemos que decir en esta evaluación, porque Jesús está diciendo, yo conozco tus obras. Y Él está arrojando un diagnóstico, Él está arrojando una evaluación de la iglesia. Y Jesús mirando la iglesia, conociendo la iglesia, porque no es de una manera subjetiva, Él la conoce claramente, y le dice, yo conozco que no eres frío ni caliente. Y le dices, ojalá fueses frío o caliente. Y por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Recuerde que el mensaje es dado inicialmente al pastor de la iglesia. Y el pastor es el encargado de dar el mensaje a la iglesia. Ahora, ¿qué conoce el Señor de nosotros? ¿Qué conoce el Señor de esta iglesia? Usted y yo somos iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Ahora, dice acá, no eres ni frío ni caliente. O sea, a Dios le aterran los puntos intermedios. O soy santo o soy impío. O soy frío o soy caliente. O estoy con el Señor o estoy con el mundo. A Dios no le gustan las cosas grises. No le gusta lo intermedio. Y es lo que está diciendo acá. Solo que Él toma una figura conocida por ellos muy bien, porque le dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Recuerda el contexto histórico. Ellos traían el agua de unos manantiales que quedaban a 10 kilómetros de la ciudad. Y cuando ellos iban a tomar esa agua estaba o caliente o tibia. Y pensemos lo que muchos de nosotros vivimos acá, o todos. Usted llega en un día como estos a su casa y quiere, después de un intenso calor, quiere darse una ducha para refrescarse. Y cuando abre la llave, ¿cómo está el agua? Caliente.
y luego se va poniendo tibia. Y usted espera como que salga más fría, pero nada, llega a un punto en que no sale fría como usted y yo la deseamos. Pero déjeme lo llevo a otro escenario que era el que ellos vivían. Allí, piense que aquí donde estamos viviendo en Sahagún no hay nevera, no hay enfriadores, no hay congelador, no hay nada de eso. Y usted y yo llegamos a casa sudando, acalorados, con ganas de tomarnos un vaso con agua helada, pero no hay nevera. Y usted abre la llave, y cuando abre la llave y deja correr el agua, lo máximo es que llega tibia. Pero usted tiene su garganta seca, su lengua pegada al paladar. Usted necesita tomar algo y usted toma esa agua que está tibia, y cuando esa agua llega al estómago le produce náuseas. Es lo que Jesús le está diciendo a esa iglesia. Tú me produces náuseas. Tú me produces ganas de vomitar. Porque no eres ni frío, o sea, una persona fría espiritualmente no tiene vida espiritual. Quizás en algún momento estuvo con el Señor, pero se dejó apagar, como se ve en la iglesia de Sardis, y ya no hay vida espiritual, o nunca ha conocido a Dios. Pero ese tiene más oportunidad, porque en cualquier momento alguien le habla, le predica del Señor y se arrepiente. Y el que está caliente espiritualmente está avivado, está buscando a Dios, quiere más de Dios, quiere más palabra, quiere orar más, quiere buscarle más, quiere adorarle más, quiere obedecerle más, está conectado con el Señor. Pero el que está en el punto intermedio está engañado. Él cree que está bien con Dios, porque no está ni allá ni acá. Y está engañado. Y él cree que un poquito de Dios es suficiente. Un poquito de Biblia es suficiente. Un poquito de oración es suficiente. Un poquito de culto es suficiente. Y entra en un letargo espiritual. Y empieza a vivir una vida religiosa. ¿Por qué? Porque no se nutre verdaderamente de la palabra. Porque no permanece en la vid, pegado al Señor, sino que Él está conforme con un poquito. Bueno, yo voy al culto cada 8 días. Y en semana no lee la Biblia, no ora con su familia, no busca al Señor, no hay vida espiritual. Está viviendo del culto. Estás tibio. Pero tú piensas que estás bien. Y cuando preguntamos, como lo hice hace 8 días, si realmente estamos preparados para el regreso, para el rapto, que Cristo va a venir por su iglesia, muchos o todos decimos sí. Le voy a adelantar algo que esta iglesia hizo. Esta iglesia sacó a Cristo de la iglesia. Cristo estaba afuera. Y es el peligro de medir nuestra espiritualidad por la prosperidad financiera. Porque ellos cometieron varios errores. Entonces, esta iglesia era tibia, le producía al Señor náuseas, le producía ganas de vomitar. Y si ellos seguían en esa actitud, el Señor dijo: los vomitaré de mi boca. Y para mí hay un problema aquí en esta iglesia, y lo entiendo al comprender el significado del nombre de la Odisea, que significa, uno de sus significados es gobierno del pueblo. Es una iglesia donde el pastor no ha tomado la autoridad para guiar a la iglesia, para dirigir a la iglesia. Es como el padre de familia, que no es el que marca las directrices en su casa, sino que son sus hijos que ya dicen qué es lo que hay que hacer en la casa. Y aquí el pueblo está influenciando al pastor. Mire, mi hermano querido,
La misión panamericana tiene una virtud. Es que en su mayoría de iglesias, las que yo conozco, hay un celo por la palabra. Hay un celo por la escritura. Pero vemos amenazado esto en las iglesias porque muchas veces las nuevas generaciones quieren cambiar el culto. Conozco iglesias donde para atraer a los adolescentes montaron luces, montaron pantalla gigante, montaron una cantidad de cosas para hacer atractivo el culto para ellos. Pero la predicación, la doctrina es escasa, es pobre. Pero ahí van los muchachos, no van a las discotecas del mundo, pero van a las luces, a la alabanza, a la fiesta de la iglesia. Yo le digo una cosa: si Cristo no es atrayente para nosotros, nada es atrayente. Y a veces, con todo cariño lo digo, porque yo también estuve en esa posición, y cuando uno está como líder, uno dice: y en la iglesia ¿por qué no hacen tal cosa? Y en la iglesia ¿por qué no cambian esto? Y en la iglesia ¿por qué no hacen lo otro? ¿Cuántos aquí somos padres de familia? Levante su mano, por favor. ¿A quién le va a pedir cuentas Dios por su hogar? ¿A usted o a sus hijos? ¿A usted? ¿A mí? ¿A quién le va a pedir cuentas Dios por la iglesia? Mientras estemos pastoreando esta iglesia, ¿a quién le va a pedir cuentas Dios por esta iglesia? A los pastores. Pero cuando el pueblo, cuando la iglesia empieza a imponer y a no someterse a lo que Dios está guiando, entonces la iglesia entra en una tibieza espiritual. Porque a veces el pastor no tiene el carácter para guiar lo que Dios está diciendo, sino que busca la aceptación de los hombres. Y Pablo dijo claramente: si yo buscara el favor de los hombres, entonces no sería un siervo de Cristo. Esta iglesia entró en un estado muy deprimente, espiritualmente tibia. Dentro de este punto de la evaluación encontramos que hay un contraste entre lo humano y lo divino. Normalmente nosotros queremos diferente a Dios, es nuestra tendencia humana. Ahora, mira el verso 17. Porque tú dices, la iglesia dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ojo, tres cosas dice la iglesia: yo soy rico, tengo abundancia. Y dirán algunos: pues tengo lo necesario, tengo un buen empleo, tengo un buen emprendimiento. Esa es la bendición de Dios. Dios me bendice. Vamos a mirar. Es lo que la iglesia dice. Recuerde que eran ricos porque tenían comercio, porque producían lana, porque tenían un lugar donde producían colirio que vendían a otras ciudades, que era medicinal, lo usaban en los ojos. Era una iglesia pudiente. Somos ricos. Y algunas iglesias podrán decir: somos ricos, tenemos un buen liderazgo, tenemos prestigio, tenemos buena alabanza, tenemos un buen templo, somos ricos. Y ellos dicen: y me he enriquecido. Ellos no dijeron: Dios me ha bendecido. Ellos dijeron: me he enriquecido. Soy yo, con mi talento, con mi sabiduría, con mis capacidades, con mi empresa, con mi emprendimiento, yo me he enriquecido. Note cómo empiezan a sacar a Dios de sus vidas.
es mi bendición. Y algunos piensan que es su dinero, que es sus bienes, que es mío. Pero la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Pero muchos dirán, es mi dinero. Yo me he enriquecido, yo me lo he sudado. Algunos esposos le dicen a su esposa que está velando por el bienestar de su casa, es mi dinero, yo soy el que trabajo, ¿no? Y tu esposa no hace nada en casa, ¿no? Eso es arrogancia. Y era lo que esta iglesia tenía, arrogancia. Pero llegaron al clímax, llegaron al máximo para mí de su arrogancia. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo no necesito nada. ¿Sabe qué pasó con esta iglesia? Dejó de depender de Dios. Empezaron a vivir en autorrealización, en autosuficiencia. Yo trabajo, yo produzco ovejas, yo produzco lana, yo vendo este ungüento, yo tengo comercio, yo tengo lo otro, yo produzco dinero, yo. ¿Y dónde está Jesús? ¿Y dónde se le atribuye al Señor esa bendición? Y llegan al colmo de decir, y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, estamos tan bien que no necesitamos ni a Dios. Y se llamaba iglesia. ¡Qué arrogancia! ¡Qué locura! Hermanos queridos, esta iglesia, como lo dije ahora, llegó a ser tan autosuficiente que frente a la tragedia de un terremoto, ellos reconstruyeron solitos, porque no necesitaban a nadie. Eso es lo que ellos dicen de sí mismos. Ahora, hagamos una pausa. ¿Qué dice usted y yo de nosotros mismos? ¿Qué pienso de mí mismo? Yo estoy bien, estoy bendecido. No pienses en términos financieros solamente, porque ¿de qué nos sirve tener economía, tener una estabilidad económica y nuestros hijos se están perdiendo? Y no tener a Cristo como el centro de nuestras vidas. Y no tener a Jesús como el Señor, solo tenerlo de una manera nominal. Yo voy a la iglesia, yo oro, yo ofrendo, yo sirvo en la iglesia. Pero le pregunto en esta mañana, ¿Jesús es el centro y es el Señor de su vida, de su hogar? ¿Es Jesús el centro de la iglesia? ¿Qué decimos nosotros de esta iglesia? ¿Qué tendrías que decir de esta iglesia? Algunos viven del pasado, como está planteado en la iglesia de Sardis. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La iglesia de Sardis tenía nombre, fama, reconocimiento, como muchas iglesias a nivel mundial. Como esta congregación puede tenerlo aquí en Sagu. Pero no podemos quedarnos viviendo del pasado. No puedes decir, mira, es que yo ayudé económicamente, yo vendí empanadas, yo vendí esto para construir ese templo. Yo estuve sudando allí, yo estuve bajando cemento, cargando adobe, yo estuve. Pero yo te pregunto, ¿y dónde estás hoy? ¿Dónde estás hoy? Y tengo algo para los jóvenes esta mañana. Aquí tenemos hombres y mujeres que han sudado y han trabajado por esta congregación y por esta iglesia. ¿Qué le vamos a dejar nosotros, los jóvenes, a la siguiente generación? Porque a veces veo a los jóvenes relajados.
Anoche estuvimos ministrando a los jóvenes. Qué tristeza, queridos jóvenes, queridos líderes. Empieza el culto y llegan 20 minutos, media hora después. ¿Eso es estar vivo espiritualmente? Cuando uno viene para la iglesia el día domingo, viene con esas ganas de alabar al Señor, de adorar al Señor, pero algunos llegan al finalizar la alabanza. Y algunos llegan cuando está empezando la predicación. Hermano, ¿qué les vamos a dejar? Si somos la generación que vamos a dejar un legado, ¿qué legado le vamos a dejar a la siguiente generación? Un legado de indisciplina, un legado de un cristianismo relajado, de un cristianismo donde no hay compromiso, de un cristianismo light. ¿Qué les vamos a dejar? Esta iglesia entró en un enfriamiento espiritual. Y Jesús dijo: iglesia de la Odisea, eres tibia. Y tú dices que eres rica, que te has enriquecido y que no tienes necesidad. Pero el Señor también tenía algo que decir. Yo te voy a decir cuál es tu estado espiritual. Versículo 17, parte B. Y no sabes. Ojo, la iglesia ignoraba su estado espiritual. La iglesia ignoraba su condición. Y no sabes. Tú ignoras que tú eres un desventurado. La palabra desventurado se puede traducir aquí como desgraciado. Has perdido la gracia. Imagínate una iglesia sin la gracia de Dios. Imagínate un supuesto cristiano sin la gracia de Dios. Eres un desventurado. Y luego le dice: miserable, pobre. Decirle a la iglesia de la Odisea, que tenía dinero, que tenía bienes, que tenía prestigio, que tenía reconocimiento, decirle que era miserable y que era pobre. Es porque estaban engañados en la manera como medían su espiritualidad. Ellos medían su espiritualidad por su prosperidad económica. Algunos miden la espiritualidad por su servicio a Dios, porque llevo tantos años sirviéndole a Dios, porque soy líder, porque hago esto y lo otro. No, mi hermano querido, eso no es lo que muestra nuestra espiritualidad. La espiritualidad la muestra una verdadera relación con el Señor. Miserable. En la versión de las Américas era digna de lástima. ¿Yo? Decirle a alguien de esa iglesia: tú eres digno de lástima, tú eres un pobre miserable. De inmediato te diría: usted no sabe quién soy yo. Venga, lo invito a mi casa. Venga, le muestro mis bienes. Venga, le muestro mi finca. Venga, le muestro mi casa, cómo está equipada. Es más, hay abundancia de comida. Venga, yo lo invito a comer para que vea. Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando del estado espiritual de esta iglesia. Jesús le dice: eres miserable, eres pobre. Y Jesús le dice algo más: ciega. Ciega porque Cristo no estaba en medio de ella y no le dieron cuenta. No había discernimiento. Pobre porque no tenían a Cristo en el centro de su vida. Era el estado espiritual. Por eso Jesús le da un diagnóstico a la iglesia y lo último que le dice es: ustedes, iglesia, están en vergüenza porque están desnudos. Espiritualmente la desnudez
tiene que ver con la vergüenza. Están desnudos. Esta iglesia estaba peor que un habitante de calle, porque un habitante de calle al menos está vestido. Esta iglesia estaba desnuda, en la miseria, en la ruina. Pero ¿qué decían? Yo soy rico, yo me he enriquecido, yo estoy muy bien, yo soy muy buen cristiano. Y como te dije ahora, ¿por qué? Un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de lo otro, pero no hay entrega de corazón a Dios. Mire los contrastes que habían entre lo que Dios ve y lo que nosotros vemos. La iglesia veía que estaban ricos, Jesús la ve en miseria. La iglesia estaba en bancarrota espiritual. Ellos creen que son una cosa, pero en verdad son otra. Y a veces pasa en nosotros. A veces pasa en nuestra vida. Y hasta aquí uno diría, qué tragedia. Hasta aquí uno diría, ¿realmente esto es una iglesia? Señor, ¿la Odisea era una iglesia o era una aparente iglesia? Pero sabes una cosa, no solo el Señor tenía una corrección y una reprensión para esta iglesia, tenía una solución. Y el Señor le dice a la iglesia, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 18, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Como tú dices que eres rica y que tú tienes dinero, entonces necesitas comprar. Pero lo que la iglesia necesita no lo puede comprar en el mundo. Lo que la iglesia necesita no lo puede comprar en la sabiduría de los hombres. Lo que realmente la iglesia necesita, ella no puede proveérselo a sí misma. ¿En qué sentido? En que Jesús les dice, compra de mí. Si esta iglesia quería salir de la tibieza espiritual, tenía que volverse a Cristo. Compra de mí. Pero no lo iba a comprar con dinero. ¿Cómo así? ¿Cómo comprar sin dinero? Bueno, vaya conmigo a Isaías 55 para que entendamos la figura que está utilizando el Señor. Versículo 1. Isaías 55, 1. Jesús sabe lo que esta iglesia necesita. Y básicamente necesitaba tres cosas. Ahora, leamos el texto. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Cuando leemos Isaías 55, estamos hablando de fuentes de salvación. El versículo habla de salvación. Y Jesús les dice a ellos, vengan a mí. Ustedes tienen que comprar de mí. No con su dinero. Ellos tenían que volverse al Señor. Como la figura que encontramos en Isaías 55, que es de salvación. Ahora, debían comprar oro refinado en fuego. El oro refinado en fuego es el símbolo de una fe probada y genuina. Ellos necesitaban creer.
Ellos necesitaban no una fe nominal, que la gente dijera: allá está la iglesia de la Odisea, allá están los cristianos. Ellos necesitaban volver a una verdadera fe, a una verdadera espiritualidad. Y para lograrlo tenían que venir al Señor. Eso no lo iban a comprar con dinero. Eso no lo iban a conseguir en el mundo. Eso no lo iban a conseguir en los lugares a donde ellos estaban acostumbrados a ir. Vaya, por favor, busque conmigo primera carta de Pedro para entender esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Cuántos sabemos que tenemos una herencia en los cielos? Ojo pues, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ojo, en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que el Señor le está diciendo a ellos es que ustedes necesitan una fe probada. Así como el oro es pasado por el fuego para ser purificado, esta iglesia necesitaba una fe genuina, una fe verdadera, porque ellos habían dejado esa fe y estaban viviendo de un nombre. Estaban creyendo que ellos eran ricos, estaban creyendo que ellos eran muy bien espiritualmente por lo que tenían. Pero Jesús les dice: ustedes necesitan venir a mí y comprar de mí una fe que haya sido pasada por el fuego, que haya sido probada. Esta iglesia, como dice Efesios 2:8, necesitaba volver a la verdadera fe, porque somos salvos por medio de la fe. Luego, necesitaba comprar del Señor vestiduras blancas. Y ellos dirían: Señor, pero producimos la mejor lana de la región, hacemos vestidos costosos, lujosos, hermosos. Muchos vienen a esta ciudad para llevar tela de acá. Jesús dice: como tú estás miserable, como tú estás pobre y como tú estás desnuda, tú necesitas comprar vestiduras blancas. ¿Sabe que hay un dato curioso en comparación de esta iglesia con la iglesia de Sardis? La iglesia de Sardis está muriendo espiritualmente, pero Jesús dijo: pero hay en medio de ti unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Pero a esta iglesia no le dice que hay nadie. Es como si no hubiera nada para rescatar. Es como si toda la iglesia fue contaminada por el pensamiento de ellos mismos. Mira, eso pasa hoy, quizás en Colombia en alguna medida, pero en otras naciones más pudientes. Cuando se piensa en construir un templo, hay que pensar de inmediato en un parqueadero para 2,000 o 3,000 vehículos. Y hay que pensar en ciertos lujos.
Y lo dije en esta mañana, a veces la iglesia perdemos el propósito, porque a veces pensamos, claro, qué bueno sería tener aire acondicionado acá, ¿verdad? ¿Usted lo quiere? Bueno, vamos a orar y vamos a trabajar y vamos a lograrlo. Pero la esencia no es tener un salón muy cómodo, sería bueno, pero hemos perdido la visión. ¿Sabes por qué? Porque a veces para misiones, muchas denominaciones, ¿sabes cuánto dan para misiones? El 2% de sus ingresos, el 1%, el 5%. Y perdemos la visión de lo que es correcto, de lo que en verdad se debe hacer. La iglesia, piensa en esta iglesia, entró en un confort, en un modernismo. Yo me imagino en ese tiempo, y lo voy a traer al contexto de hoy mejor, el que tuviera el mejor iPhone, el que tuviera el mejor reloj, el que tuviera el mejor vestido, porque como había dinero. Hoy muchas iglesias, el que tenga el mejor carro, el que vista mejor, el que tenga el mejor celular. Y no se dan cuenta que tienen muchos bienes, pero son pobres, miserables, y pierden su espiritualidad por el engaño de las riquezas. Y entonces Jesús les dice: vengan, compren de mí vestiduras blancas, compren de mí vestidos de salvación. Vaya ahí a Apocalipsis 3:4. Apocalipsis 3:4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Apocalipsis 7:14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No se trata de tener mucha prosperidad económica. Podemos tenerla, puedes tener tu casa, tu carro, tu finca, pero ese no es tu valor, no está allí. Eso no garantiza ni mide la espiritualidad de nadie. Aquí encontramos que lo que realmente vale es que usted y yo hayamos lavado nuestras vestiduras viles en la sangre del Cordero. Lo mismo que hizo el hijo pródigo, lo mismo que hizo Josué en Zacarías 3, cuando vino delante de Dios y allí estaba Satanás acusándolo, y Josué estaba con vestiduras viles porque había pecado, y vino el ángel y dijo: el Señor, quítale las vestiduras viles, y le pusieron vestiduras blancas. ¿Cuántos aquí hemos sido lavados por la sangre del Cordero? Entonces hay que mantener limpias las vestiduras. Hay que mantenerlas limpias. Para lograr eso había que venir a Jesús, pero ellos se alejaron del Señor. Y lo otro es, Jesús les dice: unge tus ojos con colirio. Ese colirio que tú usas, ese medicamento que es famoso para curar enfermedades de los ojos, aplícatelo tú mismo, para que veas tu estado espiritual, para que veas la miseria, la pobreza, la ruina en que tú estás. Es lo que Jesús le dice a esta iglesia. Hermanos, luego el Señor le hace un llamado al arrepentimiento. Le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo.
Sé pues celoso y arrepiente. Esta iglesia perdió el celo por el Señor. Entraron en una liviandad, en un adormecimiento. Estoy convencido que perdieron aún la sana doctrina, porque ya el pastor no predicaba lo que realmente Dios le decía o le guiaba, sino lo que el pueblo quería oír. Y Jesús dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Aquí había una reprensión, todavía no había el castigo. Y es lo delicado cuando nos exponemos a la palabra de Dios nosotros. En esta mañana usted y yo tenemos que evaluar nuestra vida espiritual a la luz de la Escritura. Si vamos a prepararnos para la venida del Señor y vamos a preparar nuestra familia para la venida del Señor y vamos a prepararnos como iglesia para la venida del Señor, no podemos ser tibios espiritualmente. La iglesia de Éfeso perdió su primer amor. Ya no los apasiona Cristo. Le servían al Señor, pero no les apasionaba el Señor. Y se pierde ese fuego, y se pierde ese fervor, y se pierde esa pasión. ¿Por qué? Porque nos vamos alejando. Recuerda cómo empezaste tu vida cristiana, cómo venías a cada reunión, cómo ibas a un grupo de célula, cómo orabas todos los días, te levantabas en la madrugada o en la noche, buscabas al Señor, leías la palabra, cómo empezaste a capacitarte y a formarte para servir al Señor. Venías a las vigilias, venías a los ayunos, buscabas y buscabas. ¿Sabes por qué? Porque estabas vivo espiritualmente, porque había fuego en el corazón por buscar al Señor y por conocerlo. Pero nos volvemos cristianos profesionales, y cuando conocemos la gracia y conocemos más la Escritura, no, pero eso no tiene nada de malo. Y algunos dejan semanas sin congregarse, cuando la Biblia dice en Hebreos capítulo 10 que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más sabiendo que aquel día se acerca, el día de la venida. Hermano, si hay un tiempo en que usted y yo debemos de consagrarnos y buscar al Señor, es este. Hermano, mire, las guerras que hoy hay en el mundo, la guerra especialmente que está viviendo Israel, déjeme decirle, Israel ya no tendrá paz. Antes más países se van a alinear en contra de Israel. Y todo esto son señales de la venida del anticristo. Son señales de los últimos días que estamos viviendo. Usted y yo, mi hermano, no podemos estar dormidos. Usted y yo no podemos estar tibios. Usted y yo no podemos estar viviendo un cristianismo de nombre nada más. Por eso el Señor le dice a esta iglesia: yo reprendo y castigo. Ahí los reprendió, pero si ellos no se arrepienten, si ellos no tomaban decisiones, entonces el Señor los iba a castigar. Y yo con mucho celo, con mucho amor te lo digo en esta mañana. Yo no sé cómo está tu vida espiritual, pero sí conozco muchas realidades de la iglesia. Conozco, mi hermano, que a veces podemos venir a buscar al Señor, podemos venir a ayunar, a orar, a clamarle al Señor, y preferimos quedarnos en la casa viendo televisión o haciendo otras cosas. Entonces no me lo digas a mí, dile al Señor: ¿estás vivo? ¿Estás encendido espiritualmente? Algunos vienen a la iglesia a un culto y están allí adormecidos. ¿Sabes por qué? Porque te acuestas tarde el día sábado y vienes a la iglesia y no tienes toda la disposición para recibir la palabra.
Algunos no oran en la madrugada antes de irse a sus trabajos, pero se quedan hasta tarde en las redes sociales, se quedan hasta tarde en el entretenimiento. Y en la madrugada, ¿cómo voy a tener fuerzas para levantarme a orar? Hermanos, despertemos, entendamos lo que Dios nos está hablando, entendamos la palabra, entendamos y recibamos la reprensión del Señor. Porque si usted y yo no lo hacemos, entonces vendrá castigo. Pastor, ¿nos estás amenazando? No, es lo que dice la palabra. Y se los dije hace 8 días. Nuestro propósito este año es prepararnos para la venida del Señor. Porque ¿de qué nos sirve venir tantos años aquí y viene Jesús y nos quedamos? Y el Señor dice: sé celoso, ten celo por la casa de Dios, ten celo por su palabra. Debe haber celo como cristiano, mi hermano. Nosotros vivimos una vida contraria al mundo. Nosotros somos hombres y mujeres piadosos. El mundo está lleno de gente impía. Por eso el Señor dice: sé celoso, ten celo y arrepiéntete. Oiga, el Señor le está diciendo a la iglesia que se arrepienta. Y a varias iglesias se los dijo aquí en Apocalipsis: arrepiente. Y en el Antiguo Testamento el Señor llamaba a su pueblo al arrepentimiento. Entonces no nos engañemos, examinemos nuestra vida. ¿En qué cosas usted y yo estamos siendo tibios? ¿En qué cosas usted y yo estamos siendo permisivos? ¿En qué cosas usted y yo estamos conviviendo que no agradan al Señor? Y cuando evaluemos y nos demos cuenta, arrepiéntete, arrepintámonos, pidámosle perdón al Señor. Pero había esperanza. Versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús en esta iglesia? Afuera. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue liberado? En el libro de Hechos, Pedro estaba llamando a la puerta y no le abrían. Y cuando salió Rode y les dijo a los hermanos que estaban orando por Pedro, le dijeron: estás loca. Pero no le abrían la puerta. El Señor está tocando a nuestra puerta, mi hermano. El Señor está tocando en nuestras vidas. Usted me dice: yo soy cristiano, yo llevo tantos años en el Señor. Ojo con lo que le digo. Evaluemos si el Señor es el centro de nuestra vida. Evaluemos en qué lugar tenemos a Cristo. No sea que lo tengamos lejos, no sea que le hayamos cerrado la puerta por no obedecer algo que Él nos ha dicho que debemos obedecer o que debemos de arrepentirnos. Y yo le digo al Señor: Señor, gobierna esto en mi vida, pero no te metas aquí. Déjame que yo manejo mi casa como yo quiero. Déjame que yo manejo mis negocios como yo quiero. Déjame que yo manejo mis finanzas como yo quiero. Déjame que yo manejo mi trabajo como yo quiero. Déjame que yo manejo mi liderazgo como yo quiero, porque yo me he enriquecido. Yo no soy un neófito. Pero el Señor dice: estoy llamando. Estoy llamando. Está diciendo: déjame entrar. Está diciendo: déjame gobernar en tu vida. Está diciendo: entrégame totalmente tu corazón. Dios no quiere un pedacito de nuestra vida. Dios no quiere un pedacito de nuestro corazón. Dios quiere todo de nuestra vida. Él quiere todo. Y Él pide todo. Hay esperanza. ¿Sabes por qué? Porque si alguno oye mi voz. ¿Sabes cuál es el bendito problema de la iglesia hoy? Jesús dijo: mis ovejas
oyen mi voz y me siguen. Es que a veces la iglesia no escucha la voz de su pastor, no escucha la voz del Señor, y escuchan otras voces. En el contexto en que Jesús dijo eso, escuchaban a los falsos maestros, escucharon a otros que vinieron, pero Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Y aquí Jesús dice: si alguien oye mi voz, pero no solo es oír su voz y abre la puerta y abre su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, y tendremos una comunión perfecta. ¿Cuántos quieren una comunión con el Señor? ¿Qué voces estás escuchando, iglesia? ¿A quién estamos escuchando? Y voy a pedir el favor que se ponga de pie para terminar el versículo 21 y 22. ¿Cuántos vencedores hay aquí en esta mañana? Jesús da una promesa para vencedores. Esto no es para flojos, esto no es para tibios, esto es para vencedores. Versículo 21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué tenía que vencer esta iglesia? Tenía que vencer la tibieza espiritual, el adormecimiento, el conformismo. Tenía que vencer que ellos tenían sus prioridades equivocadas. Ellos medían la espiritualidad por la prosperidad financiera. Y es a donde nos lleva el mundo. El mundo quiere que tengamos la mejor ropa, los mejores celulares, los mejores equipos, los mejores paseos, lo mejor, y nos lo pasan por las redes, por la televisión. Compre, 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 consuma. Pero usted y yo tenemos que vencer todo eso. Vencer la tibieza, vencer el conformismo, vencer la apatía que a veces tenemos frente al mismo Señor. Cierra tus ojos, porque el Señor dice: si vences, te sentaré conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y si esta mañana puedes oír, espero que no hayas escuchado a este pastor imperfecto como lo soy, sino que hayas escuchado la voz del Espíritu. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Señor tiene que decirle a la iglesia. Hermanos, escucha el clamor del Señor en esta mañana. Escucha el gemido del Espíritu. Escucha la voz de tu Señor tocando a tu corazón, tocando a tu puerta, diciéndote: yo te doy una fe genuina. Yo puedo lavar las vestiduras viles si las has ensuciado. Aún Él puede abrirnos sus ojos, nuestros ojos, con su Espíritu. Oh Dios, ¿qué decirte en esta mañana, Señor? Si es el Espíritu y si es Dios el que nos ha hablado, ¿qué le responderemos en esta mañana? No te conformes con vivir más con tu hogar en conflictos. No te conformes en vivir atado a un pecado
o a una costumbre o a una maldición sobre tu vida. No te conformes con solo venir el día domingo a un culto. Él tiene más. Por eso dice Isaías 55: el que tiene sed, venga y beba. Él tiene más. Y si llevas 20 o 30 años en el cristianismo, Él tiene más. Él tiene cosas mejores. Señor, en esta mañana, ayúdanos, Dios. ¿Qué te ha hablado el Señor esta mañana? ¿Qué te ha hablado el Señor esta mañana? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Podemos experimentar y entender esta mañana el amor del Señor. Yo amo y yo corrijo y castigo al que amo. Podemos recibir su reprensión en esta mañana. Podemos decirle a Dios: gracias por hablarme. Iglesia, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Ya no podemos esperar más. Es hoy. Es hoy que Él toca nuestra puerta. Es hoy que Jesús nos está diciendo: entrégame esa área. Entrégame ese pecado, entrégame esa atadura, entrégame esa debilidad, entrégame ese problema. Pero sobre todo el Señor está diciendo esta mañana: entrégame tu corazón, hijo. Entreguemos todo a Él esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te necesitamos, Señor. Y si tú habías pensado que todo lo que habías logrado en esta vida es en tus fuerzas, y quizás en algún momento sí le diste gracias a Dios, pero te has adueñado y te has aferrado a esos bienes, te has aferrado a esa economía, te has aferrado a aquello que te fue dado por gracia. Te volviste autosuficiente. Mira a Jesús esta mañana, Él tiene más para darte. Pero si cambiamos nuestras prioridades, esta mañana tú y yo podemos pedir perdón. Tú y yo podemos pedirle perdón al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos, levanta tu voz. Antes de irte de este lugar esta mañana, habla con el Señor. Si hay algo que debemos arrepentirnos, tomemos la decisión. Si en tu discernimiento y de acuerdo a la palabra tú dices: yo estoy viviendo una vida santa, yo estoy viviendo una vida íntegra, entonces dale gracias a Dios, porque es su gracia operando en tu vida. Pero si hemos entrado en un adormecimiento y en una tibieza espiritual, en esta mañana el Señor dice: arrepiéntete. En esta mañana el Señor dice: al que venza esa tibieza espiritual, al que venza eso, yo lo voy a sentar conmigo en mi trono. Padre, en el nombre de Jesús, no sé si hay alguien aquí esta mañana que haya venido por primera o segunda vez y usted permitiría que yo ore por usted antes de irse.
puede venir acá adelante si lo quiere hacer. Si usted viene por primera o segunda vez. Y mientras esto sucede, levanta tus manos. Yo quiero orar a favor de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, somos tu iglesia, tan imperfecta, tan necesitada, Señor. A veces, Señor, tan distraídos en las cosas de este mundo. A veces tan despistados, Señor, Dios de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, dile al Señor: avívame, Dios. Avívame. Despierta en nosotros un celo por la palabra. Despierta en nosotros una sed de ti, Dios. Despierta en nosotros un amor por la escritura, un amor por tu presencia. Prodúcelo tú, porque en nuestra humanidad solo no podemos, Señor. Espíritu Santo, si de alguna manera te hemos contristado, si de alguna manera te hemos apagado, perdónanos. Vamos, pídele perdón al Espíritu Santo, pídele perdón al Señor, pidámosle perdón en esta mañana y digámosle: Dios, yo quiero algo nuevo en mi vida, yo quiero un avivamiento, yo quiero estar encendido espiritualmente, Señor, que haya fuego, que haya pasión, Señor. Padre, hemos perdido tanto la pasión que hoy ni siquiera evangelizamos a nadie, ni invitamos a nadie al templo, Señor. Oh Dios de los cielos, perdónanos, Padre, y ten misericordia de nosotros y derriba argumentos en nosotros, Dios, en el nombre de Jesús.